del Señor sin excesos y podemos disfrutar de un tiempo de tanta bendición en lo espiritual para nuestras vidas, ¿no? Digo, mientras el mundo está aún a estas horas de la mañana sumergido en los efectos del alcohol y vas a saber de cuántas cosas más, un grupo de hijos de Dios se decide venir a buscar hacer la voluntad de Él, entendiendo verdaderamente la propuesta de Dios, ¿no? Vemos cómo la gente en estos tiempos se convulsiona, cómo de pronto la gente se convulsiona en el mundo entero para estas fechas, y la realidad es que todos de alguna manera quieren cumplir, porque cada uno tiene su propia interpretación de lo que representa la Navidad. Hay gente que cree que la Navidad consiste solamente en pasar con los parientes, un buen momento. Otros que creen que la Navidad es pasar simplemente un tiempo de excesos, y la realidad es que cada uno tiene su propia interpretación, pero lo grave es que la gran mayoría del mundo se olvida que solo se trata de nuestro Señor y Salvador y del maravilloso plan que Dios ha diseñado para la vida del hombre. ¿Sabe? La Navidad es nada más y nada menos que el momento histórico de una realidad en donde Dios vino a la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo con un solo fin: reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte en la cruz. ¿Sabe? No se trata simplemente del pesebre, no se trata solamente de los magos, de los reyes magos, no se trata solamente de los ángeles, sino se trata especialmente de la obra de Dios para redimir al hombre y éste pueda encontrarse con Él y cambiar su forma de vida, cambiar su perspectiva de mirada y poder entender y poder fijar su mirada hacia lo eterno, por lo cual Dios ha diseñado la vida del hombre. Por eso les invito a abrir sus Biblias en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17, y fíjate lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, en el momento que nos encontramos con Cristo, todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice él en el verso 18, proviene de Dios, no es mérito mío, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y acá está la clave: no tomando en cuenta, dice él, a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y aquí viene resolviendo el misterio. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esta es la clave que Dios ha determinado desde la antigüedad pasada y que tiene clara vigencia en el día de hoy. El propósito de esta verdad es que todos se puedan abrazar a ella y que puedan reconciliarse a través del perdón, a través del reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz. Isaías 53
un capítulo tan conocido, tan escuchado, tan predicado, que describen vívidamente lo que aconteció en aquel momento. Explica y describe claramente la más espantosa y brutal juicio de la muerte más injusta y de la horrible condición física en la cual aquel hombre tuvo que ser el autor y el consumador de esa realidad. Alguien muriendo en la cruz cuyo apariencia física fue claramente desfigurada más que la de cualquier otro hombre, solamente con un propósito: redimir, perdonar y salvar lo que se había perdido. Y en esa historia y en ese plan estábamos cada uno de nosotros, pero también están aquellos que todavía necesitan doblegar su voluntad para que Cristo pueda entrar a sus vidas. Mientras el mundo se prepara para celebrar todo tipo de excesos, muchos, como decíamos casualmente en el día de anoche mientras compartíamos con algunos hermanos la Navidad que es la iglesia, muchos habrán pasado a la eternidad cargados con excesos de pecado, con pecados a cuesta. Se presentarán delante de la presencia de Dios para rendir cuenta. Y no solamente nosotros debemos examinarnos cada uno, sino que debemos entender que en este año que ha pasado, que en este año que está transcurriendo, debemos realmente pensar y hacer una autoevaluación en nuestras vidas de que si verdaderamente en este año que está pasando, en este año que ha pasado, verdaderamente hemos glorificado a nuestro Dios con nuestras vidas, con nuestros testimonios, y si verdaderamente somos merecedores de tanto favor, de tanta gracia y de tanta misericordia del Señor Jesucristo. Siempre pienso y digo, ¿estaré a la altura de la circunstancia de quien dio su vida por mí? ¿Estaré realmente cumpliendo el propósito por el cual Dios ha determinado nuestra existencia en esta tierra? ¿O todavía hay cosas que distraen mi vida? ¿O todavía hay cosas de este mundo que siguen llamándome la atención? ¿Sabe? La verdadera Navidad es la celebración del momento más importante de la humanidad, en donde el universo claramente fue testigo a través de la cruz de Cristo, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, en donde Dios, claramente entiendo que la motivación de Dios, el plan de Dios fue no solamente redimir nuestras vidas, no solamente el perdón de nuestras vidas y salvar, sino también reconciliarnos con Él y restablecer una comunión con nuestro Señor a través de su gracia, de su favor y de su amor incondicional hacia cada uno de nosotros. Lo perfecto de Dios culminó en el plan de redención. ¿Y sabes qué? Sigue, aún en la actualidad, permanentemente vigente para todo aquel que desea por fe encontrarse con nuestro Señor Jesucristo y pueda disfrutar de las promesas que Dios claramente ha establecido. Dios ha garantizado la paz que el mundo no puede dar. Dios ha garantizado la seguridad que el mundo no puede ni tiene forma de otorgar. Dios ha garantizado un corazón regenerado por el plan de Dios. Dios ha garantizado en nuestras vidas un deseo nuevo, una mente nueva, unas ideas nuevas de parte de Dios. Dios ha garantizado el perdón para que todas nuestras necesidades espirituales, emocionales, físicas, sean abastecidas por nuestro Señor y Salvador. Ayer hablábamos y decíamos, verdaderamente es el Señor la plenitud de aquel que todo lo llena.
no está en la familia, no están en los hijos, no están en la propuesta de trabajo, no está. Ayer hablaba con una persona y me decía, bueno, pero no tiene nada de malo aspirar y tener cosas buenas porque a mí me gusta el lujo y me gusta darme ciertas cuestiones de lujo y me gusta ir y me gusta venir y me gusta tener todo lo que quiero. Pero ¿sabes cuál es el problema? De que esa persona que dice y que está centrada en toda esa idea que el mundo puede ofrecerle, fue diagnosticada hace unos días atrás con una depresión tremenda. Y yo le podía decir a esta persona de que por más que vos tengas aspiraciones a todas estas cosas que te parecen tan espectaculares de tu vida, nada puede llenar tu vida como lo puede hacer el Señor. Por eso la importancia de centrarnos cada día en la propuesta de Dios. Verso 17 nos deja claro de que lo superficial de este mundo, como mis ideas, como mis pensamientos conforme a mi carne, no es verdaderamente digno, sino hasta que no entrego mi vida al Señor, hasta que no entrego el gobierno de mi vida para que sea la manifestación gloriosa de Dios administrando nuestras vidas. ¿Sabe qué? De nada servirá, porque la realidad de este pasaje describen que Dios quiere para nuestras vidas algo nuevo. La realidad de este pasaje es que Dios crea y quiere un nuevo nacimiento en Cristo que incluye el perdón de nuestros pecados que fueron pagados, que fueron saldados en aquel momento en la cruz del Calvario y su muerte sustitutiva de Cristo. Por eso debemos vivir como creyentes, decir, para lo eterno y no para lo temporal o para lo cotidiano de cada día de nuestras vidas. Sin importar cómo estemos viviendo, sin importar los errores del pasado, Dios nos da una nueva oportunidad regenerativa para ponernos en marcha delante de su presencia, para aceptar el plan de Dios y mirar hacia lo eterno por el cual Dios ha determinado nuestras vidas. El mundo pasa, dice su palabra, el deseo de este mundo pasa. Pero ¿sabes qué? La realidad es que dice el Señor que el que hace la voluntad permanecerá para siempre. Y esto es en lo que nuestras vidas espirituales tienen que estar sujetas y tienen que cada día ir madurando para poder entender realmente que como hijos de Dios no nos podemos dar el lujo de andar por esta vida distraídos, sino viviendo el plan de Dios. Verso 18 dice, todo proviene de Dios. El plan de Dios sigue como perfectamente vigente y abierto, en marcha y en acción para todo aquel que en él cree. Porque la realidad es que es solo por fe. Tu vida, la paz, la seguridad dependen claramente de nuestra reconciliación con el Señor. No tengo forma de tener una buena relación en mi matrimonio si yo no tengo una excelente reconciliación con el Señor. No tengo forma de tener un nuevo pensamiento si verdaderamente yo no me reconcilio con el Señor Jesucristo. No tengo forma de pronto de salir del pecado o de abandonar el pecado hasta que claramente no tengo una reconciliación con nuestro Señor y Salvador. No tengo forma de salir a flote con mis hijos en mi matrimonio si verdaderamente no tengo primeramente una reconciliación con Cristo. Es solamente a través de Cristo y de mi reconciliación con Él que yo puedo empezar a tener una clara realidad, una clara expectativa de lo que Dios quiere realmente para nuestras vidas. Pero todo empieza con nuestro Señor y Salvador y todo termina con nuestro Señor y Salvador. Hermano, de no entender esto, nuestras vidas serán un absoluto fracaso. Hay veces que te encontrás con gente que hace más de 30 años que está en el camino de Dios, pero las mismas actitudes, las mismas preguntas, las mismas decepciones, los mismos enojos. ¿Y sabes cuál es la realidad?
La realidad es que nunca hubo una reconciliación con lo primero, con nuestro Señor Jesucristo, que es el único que empieza a traer discernimiento sobre nuestras vidas, que es el único que puede empezar a clarificar nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que lo del pasado que me tuvo sumergido en el error, en el pecado o en las malas decisiones, cuando yo de pronto empiezo a mirar hacia adelante con una perspectiva hacia lo eterno, hacia la propuesta de Dios hacia adelante, solamente en esa condición nuestras vidas pueden empezar a emerger de la realidad. La motivación de Dios es de reconciliarnos con Él, y su comprensión clara de nuestra pobre condición desvalida y de nuestra incapacidad, solamente el Señor lo puede hacer posible a través de su amor incondicional, que fue demostrado claramente en la cruz para perdón de nuestros pecados. Esta es la realidad. Para que seamos sus hijos, para que seamos salvos, para que tengamos nueva vida, para que tengamos una nueva posición delante de Él, para anticipar claramente nuestra llegada a lo eterno, para que, ¿sabes qué?, nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. La oferta limitada del Señor, como dice el verso 19, se hizo en favor de la raza humana. Estábamos peleados con el Señor, éramos enemigos, separados de Dios, pero Él fue quien tomó claramente la iniciativa de salvarnos. No fueron mis propios méritos, como vulgarmente escuchamos por ahí. Bueno, me dice alguien en estos días, si es que existe el cielo, yo soy el merecedor de Él. Sí, claro, de su perspectiva. Y es gracioso porque siempre tenemos a alguien alrededor. Yo soy más bueno que el Dani. Y yo soy más bueno que el otro. Y el Dani dice, yo soy más bueno que el Jorge. Y siempre tenemos a alguien de quien manotear para seguir justificando nuestras actitudes y nuestras acciones. Yo soy bueno, me merezco todo. Pero la realidad es que dice Dios que estábamos separados de Él y que solamente Él, bajo su gracia y su misericordia, tomó la iniciativa. Hermano, ¿cuál es el objeto o el objetivo verdaderamente de la Navidad para mi vida? ¿Lo que el mundo me muestra? ¿O lo que Dios diseñó a través de su plan en el proceso de reconciliación, del perdón, de redención, de justificación? Porque, ¿sabes qué? Solo se trata de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él nos redimió y nos compró y nos justificó y declaró que ya no éramos culpables. Nos declaró, ¿sabes qué? Santificado, es decir, nos dio una vida consagrada espiritual. Y ¿sabes qué? Ya empezamos a depender de Él. Ya no puedo vivir con una vida independiente al Señor, haciendo lo que a mí me parece, tomando mis propias decisiones, levantándome a la mañana, mirándome al espejo y pensar, bueno, ¿para dónde voy a ir hoy? ¿Para allá? Ya no. Ahora yo empiezo a vivir las directivas de Dios, y cuando yo le empiezo a vivir las directivas de Dios, la realidad en mi vida empieza a cobrar un sentido totalmente diferente. Por eso también nos encargó, dice el verso 19, la gran responsabilidad a nosotros de llevar la palabra de reconciliación al mundo. Porque el mundo se cae a pedazos. Porque el mundo está demostrado y ha demostrado y está demostrando que necesita los valores de Dios. El mundo está demostrado y están demostrando claramente que está desvariando continuamente y constantemente y precipitándose al derrumbe, al desastre. Porque ¿sabes qué? Necesitan verdaderamente encontrarse con Dios, y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la verdad. Y a pesar de tantas religiones, a pesar de tanta locura que escuchamos, Dios plantea en Apocalipsis la realidad más perfecta, que estas son y que esta es la palabra de verdad. Esta es la palabra fiel y verdadera, que puede verdaderamente transformar la vida. Y esta debe ser
la función de todo creyente parado en esta tierra, como mensajeros, como representante en esta tierra del Señor, para exhortar y para hacer entender al mundo que necesita poder reconciliarse con el Señor, porque, ¿sabes qué? Se trata de vida o de muerte. Hablaba la vez pasado con una persona y me decía, yo vive al lado de casa, ahora hace un tiempo, hace como 2 años, y la verdad que nunca habíamos cruzado palabras. Y cuando empezamos a hablar, él me dijo, vos debes ser cristiano. Sí, le digo, yo soy cristiano. Me dice, yo también soy cristiano, pero la verdad es que en todo este proceso de cristiano a lo largo de mi vida siempre me ha costado darme a conocer como cristiano. De hecho, me dice, hay parientes que ni siquiera saben que soy cristiano, porque tengo el temor de que se avergüencen o que se alejen, y siempre con mi esposa tratamos de mantenernos callados porque ellos se burlan. Y yo decía, qué triste que a lo mejor no entendió él del todo la responsabilidad de estar parado en esta tierra como cristiano cuando decís que sos cristiano, ¿no? Porque yo le decía, mira, el Señor Jesucristo ha venido a esta tierra no para que seamos amados por nuestros propios parientes. De hecho, Él dice que por mi causa va a haber división. Pero lo más importante de todo, ¿sabes qué? Es que vos te tenés que tener parado. Vos tenés que estar parado como hijo de Dios. Porque tus parientes van a pasar a la eternidad, y la única luz, la única posibilidad, la única Coca-Cola en el medio del desierto eras vos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tarde o temprano un día vas a rendir cuenta por lo que dijiste o por lo que no dijiste. Entonces él me decía que su hermano partió de esta tierra a los 26 años de un accidente y que nunca le había podido llevar el evangelio. Así que sus abuelos habían partido y que él nunca se había atrevido. Y empezamos a orar y él irrumpió en lágrimas y empezó a decir, ahora entiendo la importancia de poder abrir la boca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, de poder cumplir con la función de todo creyente, de todo mensajero de Dios, de llevar la palabra de Dios. Verso 21, y aquí se resuelve el misterio. Solo a través de Jesús el ser humano puede ser reconciliado con el Señor, no teniendo en cuenta el pecado. Fue culpable de todos los pecados y la ira de Dios se desató sobre él hasta saciar. El requisito justo delante de Dios fue cumplida a perfección para beneficio de aquellos en cuyo lugar el Señor murió. Por vos y por mí. Por eso solamente en Él podemos encontrar la seguridad y la paz. Y vamos concluyendo con Filipenses 2:6 y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte en la cruz, solo con un propósito: salvar, redimir, perdonar lo que se había perdido y reconciliarnos a través del perdón con nuestro Creador. Esta es la clave de lo que Dios ha verdaderamente determinado. Él lo hizo así que dice el capítulo 6, y ahí terminamos. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Lo que está diciendo el capítulo 6 de 2 de Corintios es claramente que debemos exhortar al mundo
de que nuestra existencia, de que nuestro peregrinar en esta tierra no sea al azar, no sea en vano, sino que dejemos la huella de la palabra de Dios. No importa si no somos reconocidos en este mundo por los gobiernos de turno, no importa si en nuestras tumbas figuran reconocimientos, eso no interesa, sino que lo más importante de todo es que podamos ser reconocidos por la labor de cumplir el propósito por el cual Dios determinó nuestra existencia en esta tierra, y que el día que partamos a la eternidad podamos encontrarnos con aquellos que un día, por abrir nuestra boca, pudieron encontrarse con el Señor. ¿Y sabes qué? No tenemos ni siquiera idea de con aquellas personas que un día nos encontraremos, porque simplemente un día nos atrevimos a hablar del plan de Dios para nuestras vidas, y sus vidas fueron reconstruidas simplemente porque decidiste abrir tu boca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que podamos entender la importancia de lo que representa la Navidad, de que podamos entender la importancia que es reconciliar nuestras vidas con el Señor, para que, como dice la palabra de Dios, para que si alguno está en Cristo, sea una nueva criatura, abandonando el pasado de los errores, abandonando el pasado de los fracasos, y apuntando hacia lo eterno, por lo cual Dios ha determinado. Hermanos, Dios tiene un mañana mucho mejor que el que podés haber vivido hasta el día de ayer. Pero todo va a depender de nuestra decisión de abrazarnos a la realidad de Él. Amén. Amén. Oramos. Padre, te damos las gracias en esta hora por permitirnos compartir